Tengo que presentar a Francisco Jiménez. Francisco es funcionario del Ministerio de Educación, de una familia de docentes, y creo que esto le da el valor moral del trabajo que está haciendo y lo que está realizando desde el Ministerio de Educación. Lo que más disfruta, compartir con sus padres. Cuando regresa a Pasto y recibe el abrazo de sus padres, de sus hermanos, pero también de sus perros. Por eso una parte de la canción que más le gusta de Facundo Cabral es recibir el saludo de mis perros que jamás me olvidarán. De pequeño soñaba, parece que le gustaban mucho los helados y quería tener una máquina grande para hacer helados, pero sobre todo para extraer esos colores magníficos que traen los helados. Se define como un estudiante medio de aquellos que de pronto la ley y nuestras instituciones abandonamos un poco, trabajamos más con los que son insuficientes o con los que son sobresalientes, pero queda un grueso que de pronto no les ponemos la atención. Además de todo este trabajo que está haciendo, lo que a él le gusta es leer, leer y leer, y como consecuencia de esa lectura, pues está también que disfruta escribir. Por eso tiene varias publicaciones desde el Ministerio de Educación. Cree, como muchos colombianos, en un mejor sistema educativo, en un sistema que realmente ayude a formar. Y para terminar, el libro que más le gusta, yo digo la frase y ustedes dicen cuál es el libro, ¿de acuerdo? Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Hay que crear lazos. ¿Cuál es el libro? Ese es el libro que más le gusta. Bienvenido, doctor. Hola, hola. Bien, buenos días. Gracias. Solamente una claridad respecto de la presentación. Estuve hasta diciembre del año pasado como una parte del equipo que está tratando de construir el Sistema Nacional de Educación Terciaria y el Marco Nacional de Cualificaciones desde el Ministerio de Educación Nacional, y en espera que este proceso se reactive. He trabajado mucho tiempo, sí, con el Ministerio directa e indirectamente, y eso es lo que voy a tratar de compartir el día de hoy. Estaba hablando con la hermana, pues no sé si allá me alcanzan a ver por el tamaño, por mi estatura. ¿No me miran? Bueno, es que no quería subirme como al atrio, pero lo voy a hacer por cuestión de que no me alcanzan a mirar, más que de otra cosa. Sí, gracias. Entonces, digamos que la temática que voy a abordar el día de hoy, pues no es nueva, es una temática que efectivamente ha venido ya tratando de impactar en las aulas, de impactar la gestión educativa, desde la gestión escolar, sobre todo en la búsqueda de la calidad de la educación en nuestro país. Pues efectivamente existe una política educativa que ha rondado, pues obviamente todos los, digamos, la nación, y ha sido la preocupación de las agendas en todos los sectores, en los planes de desarrollo, en los planes educativos de cada entidad territorial, y por supuesto en los proyectos educativos y en los planes de mejoramiento de las instituciones educativas o de los establecimientos educativos y colegios que efectivamente pues, están preocupados por mejorar los resultados cada vez más en los establecimientos educativos. Y obviamente lo que voy a tratar de demostrar es como una de cómo incorporar esos estilos de aprendizaje a una gestión escolar y de aula que nos dé la posibilidad de reconocer, de conocer al estudiante que está con nosotros en las aulas. Van a ver ustedes en la presentación que hay una ruta inicial de seguimiento o un camino, un paso a paso respecto de lo que hacemos los rectores, de lo que hacemos los docentes y de lo que sucede con la interacción en las aulas.
Puede ser que una política educativa no trascienda, puede ser que un plan de desarrollo alcance sus objetivos o no, puede ser que un PEI pues que se pretende o que se necesita y que un plan de mejoramiento se cumpla o no, pero en realidad todo lo que se propone en la transformación de la calidad de la educación se vive y realmente sucede cuando el docente empieza a transformar los proyectos de vida de los estudiantes en ese contacto. El docente tiene ese poder, el poder de cambiar el proyecto de vida de los niños. Y finalmente es una educación de calidad. Tenemos unos resultados de los aprendizajes de los niños en el sistema institucional de evaluación. Tenemos unos resultados que nos dan algunos parámetros para tomar decisiones en las evaluaciones externas, pero fundamentalmente una educación de calidad es aquella que responde a las necesidades y expectativas del proyecto de vida de los niños de nuestro país, de su familia, de su comunidad y por supuesto de nuestra nación que aún sigue en búsqueda de su destino. Eso implica un proceso de calidad, es decir, que aquello que hagamos en las prácticas pedagógicas es lo que realmente toca lo cognitivo. Desde ayer hemos venido insistiendo y hemos escuchado muchísimo esa palabra, lo cognitivo, es decir, es lo que realmente transforma la información para la formación, es lo que genera esa dimensión cognitiva, en donde realmente habitan esos de aprendizaje. Entonces, primero hay que entender que cada niño, cada personita que está con nosotros en el aula es un universo. Y eso requiere comprender también desde la pedagogía, traducida en la metodología y en la didáctica, que no solamente algunos son especiales, sino que todos somos especiales y requieren o requerimos todos un tratamiento diferencial. Es difícil en el sector oficial manejar este tratamiento diferencial a la cantidad de estudiantes, porque manejamos unas relaciones técnicas, por supuesto, pero también es importante mencionar que las instituciones educativas que pertenecen al sector privado pues tienen alguna posibilidad de manejar esa cantidad de niños y poder, si me permiten el término, mapear los estilos de aprendizaje para generar realmente una idónea atención desde la enseñanza, desde la promoción del aprendizaje centrado en el todo y la evaluación de ellos. Ahí yo les coloco una frase bastante llamativa y no me refiero solamente a las capacidades disímiles de los estudiantes. Un poquito más allá, no sé, tengo una versión bastante, alternativa respecto a lo que significa la discapacidad. Podemos tener menguadas algunas condiciones, algunas características, pero potencializadas otros. Por eso hablamos de capacidad disímil en la medida que hay una vulnerabilidad, no solamente por determinada debilidad, sino también por potencialidades que tienen los estudiantes. Y eso es lo que requiere realmente el aula para ser exitosa en lo que se consigue o en lo que se busca respecto de que el estudiante aprenda no solamente las habilidades básicas y socioemocionales dentro del sistema educativo, sino para la vida, para su proyecto de vida. Por supuesto, es importante recordar que debe existir liderazgo. Para que haya esa transformación de la calidad educativa, es necesario que haya como una convergencia de habilidades directivas, de habilidades docentes, desde lo pedagógico, desde lo comportamental, que hace posible que precisamente los estudiantes pues tengan también esa convergencia en lo que significa la misión compartida o la visión compartida de la institución educativa. El rector se debe preocupar, el directivo docente se debe preocupar por tener docentes competentes, estudiantes competentes, instituciones educativas competentes, certificadas o acreditadas, etcétera, pero también debe revisar cuáles son las habilidades
directivas y de liderazgo que le permiten, por supuesto, generar ese cambio, esa transformación, esa innovación que estamos insistiendo tanto en este evento. De ahí que sea muy, muy necesario que, aprovechando las habilidades administrativas del directivo, hagamos énfasis en lo misional, es decir, en el liderazgo pedagógico. Ya nuestros proyectos educativos institucionales, nuestros planes de mejoramiento han abordado la infraestructura, han abordado la cobertura, pero también la calidad es importante que la trabajemos desde lo pedagógico. Seguramente vamos a mostrar en esta inicial de incorporación o de reconocimiento y uso de los estilos de aprendizaje a esa dimensión pedagógica del proyecto educativo institucional y al énfasis que hay que darle a la gestión académica y pedagógica en el establecimiento educativo, que nos daría pues esa garantía que efectivamente esperamos trascienda no solamente en la parte educativa y pedagógica del proyecto educativo institucional, sino que llegue al aula. Como ustedes saben, siempre que hablamos desde los directivos docentes de resignificar o ajustar el PEI, de tener un plan de mejora, siempre llega hasta un momento en donde el docente de aula decide qué hacer, ¿verdad? O sea, usted como rector debe tener, ahí hay una frase, creo que la alcanzan a mirar ustedes, ese acompañamiento profesionalizante, es decir, que el docente se sienta apoyado por un líder que sabe hacer las cosas, no que le ordene o que le mande, sino que sirva como ejemplo para hacer. Y eso implica pues un compromiso bastante importante del rector, porque a veces en el aula se olvida lo que se tiene planteado en lo educativo y pedagógico desde el proyecto educativo y desde el plan de mejoramiento institucional. Por supuesto, aquí, bueno, yo les coloqué una imagen ahí un poquito extrema, si ustedes la miran, ¿sí? Seguramente quien abre la puerta es el coordinador académico ingresando un estudiante nuevo al aula, y miren lo que está sucediendo dentro de ella. Efectivamente, pues ahí pasa algo muy particular en la visión de formación y educación que puede llegar al aula. Bueno, y ahí está también, pues, digamos, más poderosos quizás para generar el cambio o detenerlo. Es la puerta que cierra el salón de clase. Usted puede decirse dentro de su propuesta pedagógica o dentro de su gestión académica tan innovador como se puede, pero el aula finalmente sale del resorte del directivo y queda en manos del docente de aula, quien es realmente con los estudiantes son los protagonistas de estas transformaciones. Bien, entonces observe, para que podamos incorporar los estilos de aprendizaje en el aula, la posibilidad de dar una respuesta idónea, repito, a la realidad y a la cosmovisión de los estudiantes, el directivo docente, el docente debe enfocarse en las herramientas de gestión escolar que son muy poderosas, el decir y el hacer de un establecimiento educativo. Claramente hay que enfatizar en el componente pedagógico. El día de hoy, nuestros establecimientos educativos en el país, pues tenemos la esperanza de que tengan una propuesta pedagógica unificada y claramente identificada y con orientaciones de desarrollo. Por eso es que es muy, muy necesario que para poder desarrollar e incorporar en la didáctica los estilos de aprendizaje tengamos muy en cuenta el componente de pedagogía e investigación del proyecto educativo institucional, y que ojalá ese componente tenga que ver muchísimo con la gestión académica. ¿Qué queremos como objetivo de gestión escolar en nuestros planes de mejoramiento? Pues diseñar un plan de estudios, y lo voy a decir quizás de una manera muy lenta o despacio para que tengamos ese objetivo estratégico. El día de hoy, ¿qué buscamos en la gestión académica de los establecimientos educativos? Que se diseñe un plan de estudios inclusivo por competencias, que además operativice una propuesta pedagógica institucional impactando el aula
la evaluación de los aprendizajes y el mejoramiento de la calidad educativa. Por supuesto, ¿por qué? Porque todos tenemos el día de hoy un trabajo bastante importante al considerar el índice sintético de calidad educativa. Es decir, hablar de desempeño y progreso implica calidad educativa, hablar de eficiencia implica revisar la evaluación de los aprendizajes y hablar de ambiente escolar, pues efectivamente los factores asociados al éxito de los aprendizajes de los estudiantes. Gradualmente, ustedes miran ahí que también es importantísimo en el componente pedagógico del proyecto educativo institucional que la institución educativa haya identificado cuáles son los ambientes propicios para el aprendizaje. Aún no llegamos al concepto o al tema de estilos. Estamos haciendo como esa ruta para poder incorporarlo dentro de su dinámica institucional. Los estudiantes no aprenden el 100% de saberes en el aula. Existen otros ambientes de aprendizaje muy distintos. El aula ha superado sus fronteras el día de hoy. Hay otras fuentes de información en donde el estudiante está interactuando de manera permanente y el docente, quien es el que interactúa con ellos, y el rector, quien está a cargo de lo misional, debe saber o debe conocer cuáles son esos ambientes, pues presenciales, virtuales, personales, interpersonales, etc. Y ojalá en ese proyecto educativo institucional, en el componente pedagógico, se haya identificado una teoría educativa que el día de hoy ronda el humanismo y el cognitivismo. Ese es como el desafío en los últimos años respecto de esas teorías que están siendo como los referentes de las propuestas pedagógicas institucionales. Claramente, en el proyecto educativo institucional se tiene muy bien definido el perfil del estudiante. Eso da la dimensión antropológica, es decir, qué tipo de ser humano queremos formar en la institución educativa, en qué contexto social, para qué sociedad estamos formando a ese ser humano. Además, qué dimensión psicológica asiste a la propuesta pedagógica. Estamos tratando de que esa parte psicológica de la propuesta pedagógica reconozca que hay distintas estructuras mentales, distintas formas de percibir el mundo. No tenemos el día de hoy cursos homogéneos o grupos homogéneos. Más adelante vamos a ver, o quizás ustedes se han dado cuenta, que estamos muchas veces categorizando a los estudiantes. Los estamos segregando, como en la gráfica inicial lo mirábamos, los estamos separando. Y piensen si en su institución educativa han tenido el criterio de ubicación de los estudiantes de acuerdo a su rendimiento, a su edad, a su disciplina. Piénsenlo. O bueno, yo podría decir que en el sector público sí sucede, porque todos quieren ir al octavo A, ¿cierto? Al 8A, donde están los niños en la edad, son muy juiciosos, aprenden, rinden académicamente, pero nadie quiere ir al octavo C, por ejemplo. Sí, el octavo C, que son los niños pues extra edad, como los más complejos, aparentemente indisciplinados para nosotros, etcétera, pero sí es importantísimo reconocer esa dimensión psicológica, es decir, cómo el estudiante está construyendo la percepción del mundo desde lo cognitivo, que es importante aclararlo también, para poder ser consecuente con las actividades pedagógicas. Esperaríamos que todos estemos trabajando un currículo para el desarrollo y evaluación de competencias, ¿sí? Para que el estudiante sea cada vez más crítico, que desarrolle desde el saber el pensamiento crítico y por supuesto que todo eso que nosotros planteamos en el proyecto educativo institucional, en la propuesta pedagógica, se vea reflejado en el plan de estudios. Queremos de alguna manera salirnos de la visión asignaturista del plan de estudios. Queremos que sea más por desarrollo de competencias básicas y socioemocionales, es decir, estamos insistiendo en que el estudiante debe tener unas competencias comunicativas, unas competencias de pensamiento lógico, unas competencias referidas, por supuesto, al pensamiento científico, al uso de la información, al manejo de la tecnología,
al emprendimiento y, por supuesto, el día de hoy para la ciudadanía. Eso se miraría en el plan de estudios. Y en el sistema de evaluación de aprendizajes. Ustedes saben que llevamos unos años bastante largos ya, desde el 2010, en la aplicación del decreto 1290 del 2009, que implicó pues unos cambios bastante importantes en los sistemas de evaluación, sobre todo al reconocer que todos debemos alcanzar unas competencias básicas. Aquí en la diapositiva también aparece lo que hacemos en la gestión académica. Cuando usted tiene claro esos elementos en el decir de la institución educativa, que es el proyecto educativo institucional, puede orientar el hacer, que es el plan de mejora o el plan de mejoramiento institucional. Ahí hay que generar unos acuerdos institucionales respecto de lo que significa la pedagogía, de cómo hacer real el arte de hacer fácil lo difícil, que es finalmente cómo esa propuesta o ese diseño pedagógico unificado ilumina las prácticas, es decir, que si yo soy en el PI, no sé, un crítico social constructivista, como los educativos institucionales, o soy de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, pues eso se mira en las prácticas pedagógicas. El aula responda a esa propuesta pedagógica institucional y que efectivamente cuando la didáctica se dé, cuando suceda la enseñanza, cuando se promueva el aprendizaje y se genere la evaluación, pues haya congruencia. Ustedes van a ver pues gradualmente que muchas veces hay unas fisuras o unas fracturas respecto de lo que se propone a nivel directivo o respecto de lo que se propone en la parte académica, lo que realmente sucede en el aula. ¿Qué estamos haciendo para que eso sea reflejo del mejoramiento y del seguimiento que hacemos a los estudiantes en la gestión académica? Bien, como les decía, pues realmente para ir caracterizando aún más el uso de los estilos de aprendizaje, tenemos que revisar el plan de estudios. Hay una normativa en nuestro país, ¿cierto? Seguimos hay una ley general de educación que aún no se ha modificado, ya lleva más de 20 años, 22 años de vida, casi 23, en donde se generan unas áreas curriculares básicas. Ya la forma de desarrollarlo en cada institución educativa pues depende de la autonomía y sobre todo ustedes que pertenecen al sector privado pues tienen la posibilidad de hacer diseños muy amplios y bastante contextualizados de ese plan de estudios. Pero hay unas ideas fuerza que deben ser tenidas en cuenta al diseñar el plan de estudios. Cuando hablamos de las áreas curriculares, yo debo saber dónde debo mejorar. El día de hoy tenemos muchas herramientas para diagnosticar, o sea, para tomar decisiones de mejora. Si nosotros no planeamos valga la redundancia, un plan de estudios de un diagnóstico claro, es decir, reconocemos lo que nos hace falta, hay muchas fuentes para tomar decisiones respecto de la información que manejamos. El mismo resultado de los internos de los aprendizajes de los estudiantes a través del sistema institucional de evaluación. Las pruebas externas. Ustedes saben, el día de hoy tenemos ya pruebas anuales de tercero, quinto, séptimo que está en avance, noveno y 11, que nos dan una referencia como una forma de evaluar. No es la forma de evaluar, que es importante también tenerlo en cuenta, y que ojalá esos diagnósticos nos permitan hacer un cambio metodológico. Sí, eso es fundamental. ¿Qué es la metodología? ¿Qué es lo que constituye la metodología? Pues evidentemente toma sus elementos de la propuesta pedagógica, pero finalmente la metodología está en las estrategias, las técnicas y los instrumentos, ¿cierto? ¿Para qué? Para enseñar, para aprender y para evaluar. Y que ojalá ese avance en las decisiones de mejora desde el diagnóstico y que por supuesto implique un cambio en la metodología nos dé unos resultados en la evaluación. A veces o muchas veces en los establecimientos educativos y en el plan de estudios se planea una cosa, se ejecuta otra, se evalúa otra
y se informa otra. La idea es que ojalá esa evaluación sea muy congruente con la planeación del currículo. Cuando tratamos de hacer más, digamos, más práctico ese plan de estudios, pues llegan los espacios académicos. Esos espacios académicos el día de hoy, en el sector oficial o en el sector privado, deben tener en cuenta, o debe ser así, pienso yo, los referentes de calidad educativa. ¿Sí? Es decir, todos hemos leído los lineamientos curriculares de todas las áreas, un referente de calidad que lleva unos años ya en el sistema educativo. Hemos tenido como opción los estándares básicos de competencia también, ¿sí? Las orientaciones pedagógicas y hoy los derechos básicos de aprendizaje. Alguien decía ayer, pues ustedes miren si los usan o no, por ejemplo, es una posición. Pues yo pienso que los derechos básicos de aprendizaje, y considerando el tema de estilos de aprendizaje, esos DBA que ustedes conocen el día de hoy, la versión 2 de lenguaje y matemáticas, la versión 1 de idioma extranjero inglés y la versión 1 de ciencias naturales, ciencias sociales y transición, se constituyen en una mediación para la intervención pedagógica. O sea, esos referentes de calidad que se llaman DBA son el día de hoy una mediación para la intervención pedagógica. ¿Eso qué implica? Si son una mediación, se constituyen en un recurso. Y si es para la intervención, es porque lo vamos a utilizar en el aula. Y si es para la pedagogía, esos referentes de calidad me dicen, usted puede utilizarlos en la enseñanza, en el aprendizaje o en la evaluación. Entonces, importante ese tema referido a considerar dentro de nuestros desarrollos en pro de la calidad de la educación de nuestro país, esos referentes de calidad educativa, que es lo que espera el sistema social o lo que espera la sociedad de la educación, que han sido compilados en algunos casos por el Ministerio de Educación Nacional y que obviamente depende de la discreción de cada institución educativa respecto de su autonomía. Pero también es importante recordar que esos estándares y esos referentes nos dan las competencias esperadas en los años que los estudiantes permanecen con nosotros en el aula, es decir, cómo el estudiante desarrolla esa habilidad para resolver problemas en contextos cada vez más nuevos y más desafiantes. No solamente en el contexto académico, sino fuera de la institución educativa. No solamente se es competente cuando se asiste a la escuela, ¿verdad? La competencia puede estar fuera de las aulas, por supuesto, y ahí se ha dicho muchísimo respecto de lo que el estudiante debe saber, entendido como aquello que yo puedo recibir y explicar a otros. Ahí está la competencia desarrollada, no solamente pues tener la información desde lo cognoscitivo, que es importante, la información desde lo cognoscitivo, sino que ojalá es que esa información que me da el docente, que me dan las fuentes de información, llegue a transformar lo cognitivo. Eso quiero, digamos, tomarlo como una pareja importantísima en los estilos de aprendizaje y que nos daría la posibilidad de ver que esas competencias se están incorporando dentro de la estructura mental de nuestros niños. Y que eso le permita, por supuesto, al estudiante generar unos desempeños como actuaciones, no como actividades. Cuando ustedes recuerdan pues el cambio que hemos tenido en nuestro sistema educativo, nosotros hemos venido trabajando desde hace años o desde la renovación curricular por objetivos, por logros, por indicadores, y el día de hoy ¿de qué hablamos? Competencias y desempeños. Es decir, la evidencia, lo que nosotros queremos exteriorizar en el estudiante como muestra de esas competencias son los desempeños. Y ahí aparece algo importante, a partir de los desempeños bien hechos, bien elaborados, como veremos ahora en las condiciones, pues me permiten generar esas actividades pedagógicas. Desempeños que se alcanzan desde cada punto de vista. Bueno, muy bien.
Ya se me acabó el tiempo. Y luego, algo bien importante, que todo este plan de estudios se mire en el acto sublime de cada maestro, que es la clase. Hay tantas clases de clase como desempeños puedan existir y como saberes se puedan trabajar en el aula. Todo estudiante se enfrenta el día de hoy a un saber por primera vez, algo que él va a abordar de manera pues prístina, clara, desde su inocencia, tal vez desde sus errores conceptuales, etcétera, pero lo va a hacer así, es decir, es una clase nueva. Hay otros desempeños y otros saberes que el niño ya tiene desarrollados y que debe profundizar. Esas clases se llaman clases de continuidad, ¿de acuerdo? Y por supuesto, hay un interés desde el operador curricular, maestro, profesor, mediador, orientador, tutor, etcétera, legalmente docente, que le interesa se afiance o se tenga como unas bases para seguir adelante. Entonces observe que la base fundamental para poder incorporar los estilos de aprendizaje serán los desempeños, es decir, la manifestación que tiene el estudiante respecto de la competencia esperada, desde lo básico, desde lo ciudadano, desde lo laboral general, es decir, para qué el estudiante puede formarse como una persona competente para no solamente resolver situaciones cotidianas, sino tener la posibilidad de un alto grado de empleabilidad, finalmente, porque estamos en una formación para toda la vida. Los desempeños, que son la evidencia de las competencias según los referentes de calidad educativa, en toda la lista que yo di, es decir, lineamientos, estándares, orientaciones, pues deben ser integrales. Ayer lo mencionaban varios, decían efectivamente, debe darse una formación integral. El desempeño como evidencia también debe ser integral, como una actuación del estudiante, que implique hacer algo con lo que sabe y responder respecto de ese saber y ese hacer. Pero ¿qué hacemos? Primero, el docente no hace la diferenciación de los estudiantes en sus estilos de aprendizaje. Uno, piensa que todos son iguales, hacen las mismas clases todo el tiempo, no las diferencia. Tampoco trata de adaptarse a esa forma de abordar un saber nuevo que implica una forma de enseñanza, a ese saber de continuidad que implica otra forma de enseñanza y a ese saber de afianzamiento que implica otra forma de enseñanza. Entonces observe que el desempeño es un factor clave incluso que conecta el diseño curricular con la evaluación. Así lo dice todos los que estamos pues dentro de la normatividad educativa, el artículo 5 del decreto 1290. Hay niveles de desempeño: alto, superior, básico y bajo. Por lo tanto, la clase que yo planteé, nueva, de continuidad de afianzamiento, debe hacerse considerando los desempeños y que finalmente le permiten a usted plantear unas actividades, ahí sí, no unas actuaciones, sino unas actividades de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Observen aquí que desde el día de ayer, pues se ha insistido en que el aprendizaje siempre, el aprendizaje para toda la vida, para poder acudir a una información, para poder retomar algo que yo aprendí en una situación nueva y la pueda traer fácilmente, pues depende de la transformación cognitiva. Ojo con eso. ¿Qué significa lo cognoscitivo y lo cognitivo en esta propuesta o en este desarrollo de los estilos de aprendizaje? Pues que efectivamente al estudiante le rodean cantidad de conceptos, cantidad de teorías, de información de diferentes fuentes que generalmente no le afecta, es decir, no llega a transformarlo. Eso es lo cognoscitivo, una información que seguramente recibe de diversos flancos, pero que no le toca, no lo transforma. Cuando esa información empieza a transformar sus percepciones, sus errores y lo cambia en su integridad, desde
el saber, desde el hacer, desde el actuar, formación de lo cognitivo, es decir, la percepción que tiene el estudiante, que es donde nacen realmente las formas, los estilos que tienen los estudiantes al poder aprender. Entonces, ahí en esa gráfica ustedes miran que una competencia verdaderamente desarrollada es cuando yo he ido más allá de solamente ver o de solamente escuchar, sino he ido al hacer y explicar a otros. En ese momento existe la posibilidad de que haya un verdadero aprendizaje. Bien, entonces, el día de hoy nuestros estudiantes no son los mismos de hace un tiempo. ¿Sí? Ojalá tuviéramos estudiantes que dicen todos lógicos, racionales, como fuimos nosotros, o por lo menos los de mi edad. Yo soy hijo de la renovación curricular, ¿cierto? Me gradué en el 87. ¿Qué aprendíamos en ese tiempo? ¿Qué es lo que se trabajaba para aprender? Pues contenidos, ¿de acuerdo? Contenidos, había objetivos de formación y las evaluaciones, ¿cómo eran? Listas y de evocación, ¿de acuerdo? El día de hoy no. El estudiante tiene, bueno, y el profesor tenía la última palabra, pero el día de hoy no. El día de hoy el estudiante es más activo, creativo que lógico, racional. El niño no lee el libro durante 2, 3 meses, sino que ve la película, ve el video, ¿de acuerdo? Está más encaminado a trabajo colaborativo. Hay unos niños todavía, unos estudiantes que permanecen en el aula y que todavía pues requieren que tú les dictes, que tú les digas, que coloques título, subtítulo, ejemplo, el otro que no. Pues obviamente depende de esos estilos de aprendizaje. ¿Cuál es el concepto? Pues resulta que cada estudiante, cada niño, tiene unos factores que determinan su forma de aprender, y los hay de muchos tipos. Para este caso, pues estamos hablando de los factores asociados. Pues no es lo mismo tener a un estudiante con unas condiciones de aprendizaje en una institución educativa privada, con una familia nuclear, con todos los recursos, etcétera, que un niño del sector oficial, hijo de madre y de padre desconocido. ¿Sí me vas a entender? O sea, son otros momentos, son esos rasgos que le permiten pues incorporar la información que finalmente va a ir desarrollando, va a ir utilizando en el aula. Miren, por supuesto que el estilo de aprendizaje del estudiante, se ve impactado por el estilo de aprendizaje del docente en la enseñanza. Es decir, que yo aprendí de determinada forma, pues mis estudiantes deben hacerlo así, ¿sí? Si ustedes miran la gráfica que estoy utilizando ahí, ¿a quién le va bien? Bueno, ahí dice, Luis es demasiado vivacho, ¿cierto? Ana es desordenada, Pedro es abúlico, José es un hipodotado, Carlos es un caracterial, Luisa es demasiado tímida, Mercedes es maleducada, solo Juan es normal. Firma la profesora. ¿Eso qué implica? Implica que a quién le va bien en el aula, al que más se parece al estilo de aprender del maestro y por lo tanto así enseña. ¿Sí me dejo entender? Entonces hay que saberlo manejar, ¿sí? Por eso es que yo les mencionaba que el día de hoy pues debemos reconocer esa diversidad de estilos de aprendizaje. Bueno, aquí, cuando yo reconozco los estilos de aprendizaje, empieza a verificarse la coherencia o la relación que debe existir con la enseñanza. Enseñanza entendida desde antes de la interacción con los estudiantes, durante la interacción con los estudiantes y después, ¿de acuerdo? La enseñanza no solamente sucede cuando estoy en la interlocución con mis estudiantes o en las labores de la clase, no. Cuando yo planeo un instrumento, cuando yo planeo una actividad, está sucediendo la enseñanza. Y cuando yo, desde una evaluación, regreso al aprendizaje, evidentemente sucede también la enseñanza. ¿Sí? Entonces, observe que
ese reconocimiento debe guiarme, por supuesto, para poder desarrollar esa coherencia necesaria con los estilos y con la forma que estoy haciendo una clase. Toda clase necesita una exploración de lo que el estudiante ya sabe. Toda clase necesita una interacción teórico-práctica y necesita una socialización y una evaluación, como momentos, en unos minutos, en tiempo, de acuerdo a los desempeños. Y por supuesto, ese saber enseñar, que es una competencia del docente, pues requiere esa adaptación al desarrollo de un saber nuevo, de un saber de continuidad o de afianzamiento. Y finalmente, en este caso hasta ahí, la evaluación. Si yo sé cómo enseñar, es decir, si estoy tratando de desarrollar unas competencias de orden superior, si me permiten el término, pues la enseñanza debe ser, por supuesto, si quiero que el estudiante tenga un pensamiento crítico, no voy a hacer una clase magistral, voy a hacer otro tipo de clase, una clase que permita la discusión, la participación, en fin, y que por supuesto la evaluación sea coherente con esa enseñanza, con ese aprendizaje y con esa evaluación, ¿sí? Si me permiten el término, si soy desde la didáctica constructivista quien usa las representaciones mentales que invadieron las aulas también, pues debo verificar que las pruebas, los instrumentos tengan también esa tendencia. O sea, no puedo buscar que el estudiante construya su pensamiento o tenga pensamiento crítico llegando a una prueba de definiciones o de conceptos o de evocación. ¿Sí me dejo entender? Entonces, la evaluación no solamente es sumativa, la evaluación debe reconocer el estado inicial del estudiante como evaluación diagnóstica, valorar el proceso que hace para adquirir esas competencias y evidenciar esos desempeños y, por supuesto, dar unos resultados, que es lo que se llama evaluación sumativa. Bueno, ahí hay una gráfica también, yo la dejo un minuto, con la idea que los estudiantes van a la escuela a aprender. Aprobar no es significado de aprender. Una nota, una calificación no significa que el estudiante aprendió o no aprendió, sobre todo porque él está buscando más en las notas un satisfactor que muchas veces es externo a lo que él quiere. Queremos que esa satisfacción al obtener un resultado positivo o no tan positivo responda a esas necesidades o sea más satisfactorio para el niño, para quien aprende. Bueno, aquí este cuadrito está un poco complejo, pero ahí aparecen los modelos ya de los estilos de aprendizaje, los distintos modelos que se pueden reconocer o utilizar. Hasta aquí quiero decir esto. Quiero decir que para poder utilizar esos estilos de aprendizaje, llámese como se llamen, de los hemisferios cerebrales, de las distintas expresiones, de los cuadrantes, las inteligencias múltiples, bueno, etcétera. Lo importante hasta aquí es esa ruta que acabamos de verificar, es decir, cómo nosotros estamos tratando de operativizar una propuesta pedagógica en el plan de estudios hasta llegar a los desempeños que son los que nos orientan en la clase y que esos desempeños van a orientar las actividades pedagógicas. Mire, solamente por efectos explicativos y por tiempo, voy a tomar como ejemplo un modelo, ¿de acuerdo? Uno de ellos, que es este, ¿sí? Piensen en algo, piensen en sus estudiantes, si ustedes conocen el modelo de los cuadrantes cerebrales de Hermann, solamente por ejemplificar, pero piensen que en el aula hay estudiantes que aprenden de una forma que no les es idónea o no les sirve a otros, ¿sí? ¿Cómo es el estudiante que digamos tiene desarrollado más un hemisferio o más una dimensión? Ahí aparecen, como ustedes miren, pues los 4 cuadrantes, el cortical izquierdo, el cortical derecho, el límbico izquierdo y el límbico derecho, viendo que son partes de nuestra estructura cerebral, cognitiva, que implican pues una forma de aprender. Entonces hay estudiantes que son más afines
a que tú dictes la clase, ¿cierto? Que tú les digas dónde va, si es primero, segundo, tercero, muy pendiente del orden del pizarrón, del tablero, les gusta que copies, profe, por favor, dicte, etc. Obviamente, al maestro le genera una dinámica de eso, de dictar la clase, de decir la clase. ¿Y cómo sería la evaluación en ese caso? Pues finalista de evocación, ¿de acuerdo? Y hay otros estudiantes que pueden decir a usted, mire, profe, no lo escribí en la prueba, ¿cierto? En el examen, pero si me permite, yo se lo puedo decir, ¿de acuerdo? De otra forma, yo se lo puedo decir. Otros estudiantes que dicen a ti, por favor, no quiero trabajar en equipo, yo presento la actividad, pero solo, ¿cierto? Yo no quiero trabajar con los demás compañeros, voy a presentar una prueba sola, o una actividad independiente o individual. Y otros casos en los cuales el estudiante individualmente y de manera oral, pues es un fracaso, pero sí lo puede hacer en grupo, de manera expositiva, muy lúdica, etc. ¿Por qué? Porque tienen unos hemisferios y unas dimensiones de su estructura mental más desarrolladas que otras. Hay muchos instrumentos que se pueden aplicar para el reconocimiento de los estilos de aprendizaje, pero si nosotros quisiéramos tener mayor éxito en los resultados de los aprendizajes, tratemos de ser consecuentes con esa forma de aprender desde la enseñanza y de la evaluación. Ahí aparecen las características de los 4. Entonces observe cómo sería un estudiante, qué comportamientos, qué procesos y qué competencias tiene un estudiante, o de acuerdo a la caracterización, que tiene más desarrollado, no es que esté uno solamente desarrollado, sino más desarrollado un cuadrante que otro, en este caso, ¿sí? ¿Cuáles serían los comportamientos? Pero para no entrar en detalle, ¿sí? Porque ya me pita todo aquí en el escenario, para no entrar en detalle, lo que yo quisiera mencionar aquí como mensaje central es que ojalá en el aula podamos hacer ese mapeo de cómo los estudiantes tienen esos comportamientos, esas conductas que no solamente vienen del contexto escolar, esos comportamientos vienen de su entorno familiar, de su entorno social, incluso de sus necesidades más básicas, que lo predisponen para poder aprender. ¿A qué procesos están más afines o más proclives para desarrollar su aprendizaje en el aula? ¿De acuerdo? Hay estudiantes que son más hábiles en determinadas áreas o en determinadas competencias que en otras competencias que nosotros tenemos previstas dentro del desarrollo de nuestras actividades pedagógicas. Y por supuesto, en el tema de las competencias, pues esperaríamos que ojalá nuestros estudiantes, independientemente de su estilo, alcancen esas competencias básicas que mencioné, las competencias ciudadanas, es decir, la capacidad de tomar decisiones informadas sobre mí y la valoración del impacto que eso genera sobre el otro y sobre mi contexto. Y por supuesto que esas competencias básicas y esas habilidades socioemocionales me permitan ser un miembro activo de la sociedad. Ustedes van a encontrar en la presentación pues las características de cada uno de ellos, en tanto esas conductas, esos procesos y esos comportamientos, pero sí quiero mencionar, es que no me regañen a mí porque yo también estoy siendo regañado acá, entonces, sí. ¿Cuál es la idea? Mire, cuando yo puedo identificar, lo podemos hacer a través de una encuesta muy sencilla, hay encuestas que me dicen qué es lo que me gusta más respecto de aprender. O sea, aprendo más con imágenes, aprendo más con textos, aprendo más de manera práctica o solamente escuchando, bueno, etcétera. Pero aquí lo importante es que nosotros determinemos qué tipo de actividades pedagógicas son más congruentes
y sobre todo cruzando toda esta información. Es decir, primero el estilo de aprendizaje. ¿Cuáles son las competencias esperadas? Si usted piensa que el estudiante va a desarrollar unas competencias referidas a los primeros niveles, es decir, a la observación, al conocimiento y a la comprensión, pues seguramente la enseñanza tendrá que ser consecuente con eso. ¿Sí? Es decir, que usted le pueda mostrar teórica y prácticamente al estudiante esa interacción y que pueda evaluarlo de la misma manera. Es decir, que ahí sí pueda existir las definiciones, pueda existir los conceptos, la construcción de escritos que el estudiante pueda hacerlos desde su iniciativa. Pero usted va a competencias más elevadas, ¿cierto? A unas competencias de tipo analítico o competencias de tipo evaluativo con los estudiantes, pues la metodología va a tener que ser diferente. Si usted quiere que el estudiante resuelva problemas, si usted quiere que utilice la información, pues efectivamente la enseñanza tendrá que ver con ese desafío. Tendrá que utilizar dilemas, tendrá que utilizar la posibilidad que el estudiante tenga de opinar, de juzgar, de producir, de criticar, y que efectivamente eso tiene pues un cambio en lo que usted presenta incluso como instrumentos de enseñanza o como instrumentos de aprendizaje, como instrumentos de evaluación. Quiero decir con esto, además, que ojalá la evaluación que nosotros hacemos, la evaluación que se haga en el aula, tenga que ver con la auto, la co y la heteroevaluación de modo simultáneo. Ahí lo mencionaba yo, desempeño. Un desempeño debe permitir las tres cosas a la vez: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, por supuesto, y que nos permita a nosotros, desde la docencia, de nuestro rol como operador del currículo, no es el tiempo, es una fotografía, regresar a la enseñanza y regresar al aprendizaje. Eso fortalece aún más, por supuesto, esos estilos de aprendizaje, los puede potencializar. Estos cuadros que ustedes encuentran aquí, pues les dice a usted cuáles serían pues las características más sustanciales de los estudiantes de acuerdo a ellos. Vamos a tomar otros, es decir, las inteligencias múltiples tendrán otras alternativas, el modelo del cerebro triádico otras, en fin. Y en este caso, que es como el ejemplo que he tomado para denotar la necesidad de adaptar las actividades pedagógicas a lo que hace el estudiante, pues le voy a mostrar a usted cuáles son las características principales resumidas, qué tipo de pedagogía puede utilizar al enseñar, al aprender y al evaluar, y por supuesto, qué hacer en la clase. Yo siempre he mencionado que lo que se lleva al aula, lo que el estudiante debe saber fundamentalmente es el desempeño. Debe tenerlo a la mano, debe verificar qué es lo que va a desarrollar como actividades en esa clase que le permite esa actuación concreta. Ojo con eso, porque la competencia que usted está tratando de desarrollar desde su metodología va a ser siempre abstracta, es decir, no va a ser tan medible, tan directamente observable, sino que le va a permitir precisamente pues desarrollar actividades que fortalezcan esa actuación. Una clase entendida como un espacio más allá de una hora reloj debe desarrollar esas actividades propias para cada uno de los estilos de aprendizaje. Me dirán ustedes, ¿pero qué hacemos cuando tengo tantos estudiantes? ¿Será que el desarrollo de las competencias y la evaluación de las competencias tiene que ser personalizada, es decir, que tengo que estar uno a uno? Pues realmente aquí debe trabajarse mucho el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo. Ojalá unos que son mejores en unas actividades, en unos desempeños, apoyen a otros que no son tan buenos, porque efectivamente la diversidad existe. Y aquí en esta diapositiva, y ya me bloquearon, ¿quiere decir que debo bajarme de acá o cómo? No sé, no avanza. Ya estoy que termino además. Enter. Bueno, muy bien.
Entonces, digamos, redondeando el uso de los estilos de aprendizaje de este modelo, precisamente es que esas actividades que usted desarrolla, pues no siempre les son de buen recibo a los estudiantes, ¿sí? El día de hoy, el docente debe ser más didacta, o didáctico diría mejor, que antes. Didacta es más como si a sí mismo, didáctico, ¿sí? Más didáctico que antes. Eso implica que pueda desarrollar unos instrumentos de enseñanza, la promoción del aprendizaje y por supuesto la evaluación. Bien. Entonces, mire, ¿qué necesitaríamos en la diferenciación de la pedagogía? Si un estudiante tiene esas condiciones que ustedes vieron, es decir, tiene más potencializado en este modelo el cuadrante 1, el cortical izquierdo, pues es un estudiante que necesita demostraciones para poder aprender, ¿sí? Evidencias, hechos, y estará muy motivado. Si un estudiante tiene más desarrollado la parte límbica o el cuadrante límbico izquierdo, será más metódico, más del paso a paso, más del 2, 3, de la ejemplificación. Límbico derecho, una pedagogía basada en el diálogo, la participación, la escucha, porque es un estudiante muy crítico, un estudiante que le gusta los dilemas, opinar, hablar, etc. Y finalmente, el límbico derecho, pues que propenda por la creatividad, el desarrollo de la imaginación. Realmente este tema es muy amplio. Yo quiero cerrar diciendo lo siguiente. Creo que hemos avanzado en proyectos educativos institucionales, eso es un hecho. Creo que hemos avanzado en propuestas pedagógicas a nivel del país, pienso que sí. Pero ojalá avancemos esa traducción de la metodología desde la pedagogía en la didáctica en el aula. Y la didáctica requiere que conozcamos más, aún más, a nuestros estudiantes, que podamos tomar decisiones de mejora respecto del reconocimiento de esa diversidad y que aportemos desde ese espacio que es el aula, por supuesto, a lo que la sociedad espera, porque finalmente estas generaciones jóvenes que estamos formando el día de hoy, pues van a sostener a esta generación madura, es decir, estamos construyendo los seres humanos que nos van a sostener para el nuevo escenario de la paz. Muchísimas gracias.